en nuestro curso de economía, ¿ya? Entonces vamos a entrar, ya, vamos a entrar entonces a este campo. Cualquier duda, preguntas, puedes hacerlo teniendo tu micro, o si no, a través del chat. Ahí tienes dos formas de poder interactuar en la clase, ¿ya? Entonces vamos a dar inicio. Sí, miren, se trata de estas actividades económicas que han sido ordenadas, organizadas para un fin principal. ¿Y cuál es el fin principal? Es la satisfacción de necesidades. Ya, gracias. Ya, ese es el fin principal de todas estas actividades económicas. Y siempre pensando por la más importante, que es la producción. En esta primera fase, ahí transformamos las materias primas en bienes y o servicios. Mira. Luego, como ya tenemos los bienes finales ahí en la empresa, lo trasladamos hacia la circulación. Entonces, la circulación es aquella fase en la cual estamos haciendo llegar los productos hacia los consumidores, ¿sí? Los consumidores van a tener acceso a estos productos y van a poder decidir comprar, no comprar, comprar poco, mucho, de acuerdo a una serie de variantes, ¿no? Una vez que ya tenemos la circulación y la riqueza se está generando mediante el comercio, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a entrar a la tercera etapa, de la número 2, ¿ya? La tercera etapa vendría a ser la distribución. Aquí lo que estamos viendo es cómo toda esa riqueza que se ha generado ahora se va a distribuir, se va a entregar a 5 factores productivos. Naturaleza, a través de la renta, el trabajo a través del salario, el capital a través de los intereses, la empresa, las ganancias y el Estado, los tributos. ¿Ves? Ahí tenemos los 5. Ahora, una vez que ya tenemos esas riquezas en nuestras manos, inmediatamente procedemos a la cuarta etapa, que vendría a ser el consumo, que es el uso de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Ahora, esto cambia si es que somos empresarios. Cuando nos volvemos empresarios o somos grandes empresarios, aquí utilizamos mucho dinero. ¿Para qué? Para la inversión, ¿sí? ¿Para el uso de qué? De nuevas máquinas, nuevas herramientas, nuevas materias primas, nuevas mano de obra también, etcétera, etcétera. Entonces estamos en la quinta fase del proceso económico. Por si acaso les voy comentando de que de estas 5 fases, en la mayoría de libros, en los estudios clásicos de la economía, siempre sale el número 1 la producción. Siempre. En los últimos años ha pasado a una variante, ¿no? Les comento que la Universidad de Ingeniería, en una de sus preguntas, plantea cuál es el más importante de las etapas del proceso económico y lanza la clave que ellos habían explicado en sus clases, ¿no? Que es la inversión, alterando toda la explicación teórica que la mayoría de postulantes ya conocía. Entonces, eso es muy importante que se considere en el caso de la Universidad Nacional de Ingeniería, que tiene otra perspectiva en cuanto a la importancia de las etapas del proceso económico, ¿no?
Sí, en otras universidades no hay esa discusión, por si acaso. Casi en la mayoría de universidades se entiende que la primera es la producción, la circulación es la segunda, la distribución es la tercera, el consumo es el cuarto y el quinto es la inversión. No hay dudas, ni discusiones, ni debates. Pero sí sucede en nuestra universidad autodenominada la Universidad de los Emprendedores. Sí, la UNI se ha colocado ese nombre hace mucho tiempo, aunque ya no hay mucha discusión de ello, ¿no? Bien, entonces ahí serían las 5 etapas del proceso económico. Ahora, debemos empezar con una definición sencilla también, pues, ¿no? ¿Qué es el proceso económico? Es el conjunto de actividades económicas. ¿Cuánto hemos dicho? Son 5, profe. ¿Y para qué se hace todo esto? Para obtener, conseguir recursos materiales. ¿Cuáles son esos recursos materiales? Ropas, zapatos, comidas, equipos que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Ese es el fin del proceso económico. Esa es la esencia, la naturaleza del proceso económico en la parte teórica, ¿no? Sí. Ahora, este proceso no es aislado ni algo separado, por el contrario, es algo que es continuo, permanente y está interrelacionado ya en toda la actividad global de la sociedad contemporánea, sobre todo. Sí, la sociedad actual establece todas estas características que estamos evaluando. Por ejemplo, en esta primera imagen vemos la sociedad primitiva con un Homo sapiens, ¿no? Y sus actividades propias de la época. ¿Cuáles son? La cacería, la recolección, ¿no? En cambio, acá en esta primera vemos que no hay comercio, no hay propiedad privada, no hay lujos, no hay nada de esas cosas. Eso es propio ya de otras épocas, ¿no? De épocas esclavistas, feudales, capitalistas, ¿ya? En la otra parte de la imagen vemos a un joven que es ya de épocas contemporáneas, que vive pegado a los equipos de alta tecnología, a la comida chatarra, a la ropa de moda. ¿Ves? Sí, es un muchacho que está muy bien incrustado dentro del sistema capitalista. ¿Ya? Así la mayoría de personas en el mundo han sido adaptadas, han sido sometidas a un tipo de vida que se conoce como el consumismo. En el caso anterior no, en el caso anterior vive de la naturaleza, lucha por su vida diariamente, no hay riquezas, no hay lujos, no hay esas cosas, ¿ya? Entonces, el proceso económico, por lo tanto, es el resultado de miles de años de experiencias y ahí salen las 5 etapas, ¿no? Planteadas por los clásicos como Adam Smith y mejorada, complementada por John Keynes a través de los factores productivos modernos. Sí, aquí está el proceso económico a través de otra figura, ¿no? Pero siempre aparece en primer lugar siempre la producción. En segundo lugar, la circulación. En tercer lugar, la distribución. En cuarto lugar, el consumo. Y la inversión en quinto lugar. ¿Ya? Y con una superflecha que nos lleva hacia la producción nuevamente. Objetivo: ampliar la capacidad instalada de la empresa. O sea, aumentar la producción. Ese es el objetivo de la inversión, ¿ya? Y ahí están las 5 fases
del proceso económico. Acá también, mire, estas actividades son actividades económicas. Actividades económicas. Agrupadas en 5 fases, interrelacionadas, y son las siguientes, ¿ya? La número 1 ya dijimos, la producción. ¿De qué se encarga, profesor? De transformar la materia prima y obtener bienes y servicios finales. Entonces es la producción, la empresa la que organiza todo. Sí. Pero todo ello es para colocarse en el mercado. Entonces la segunda etapa sería la circulación, en la cual todos los bienes y servicios vamos a colocarlos en los mercados. Así es, acá está, en los mercados. Para luego tener pues la distribución, que es la riqueza. La riqueza que se ha generado, que se ha originado ya, ahora pasaría pues a manos de los participantes, a manos de los que han participado en el proceso de producción. ¿Quiénes son ellos? La naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. ¿Ves? Esa sería la distribución. Y luego, el cuarto sería el consumo, ¿no? Entonces, el consumo es cuando se usan los bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Como todos sabemos, la mayoría de personas no puede ahorrar. En cambio, los grandes empresarios sí. Los grandes empresarios ahorran, y cuando usan ese ahorro, entramos a la quinta fase, que es la inversión. ¿Sí? La inversión se encarga de esa etapa, ¿no? Ampliar la capacidad instalada, mejorar, crecer, desbordar, ¿no? Sí, porque la empresa ya quedó chica ya. Ahora se solicitan más productos y por lo tanto tiene que mejorar todo lo que ya se tiene. ¿En qué sentido? Sí, más locales, más herramientas, más maquinarias, más materias primas, más mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el esquema básico de acumulación de riquezas se da en este cuadrito, mira. En este cuadro se da la forma en que se distribuye la riqueza. Y hoy día sabemos que dos van a concentrar esa riqueza. Uno, los trabajadores. A través de su salario, ellos adquieren pues una cantidad conocida como el salario mínimo legal, que está valorizado nada menos que en 930 soles. Y que hoy día este salario ha perdido importancia, ha perdido vigencia debido a la cantidad de desempleados que hay en el mercado. Cuando uno sale a la calle encuentra miles, hasta millones de desempleados. Según el Estado, se calcula 8 millones de desempleados que estarían engrosando la cantidad de pobres en aumento, ¿ya? Entonces, hacia ellos lo que ha ido es la pobreza, la desigualdad, la miseria, el hambre, las enfermedades y por lo tanto todas las consecuencias negativas, ¿ya? Entonces, la base de la producción y distribución en el Perú lo establecen las relaciones sociales de producción, que por otro lado nos hace ver a los capitalistas. ¿Y quiénes son los capitalistas? Son los dueños de los medios de producción, los empresarios, también llamados burgueses, industriales, capitalistas, grandes empresarios, etcétera, etcétera, los cuales tienen ingresos en millones de dólares. Millones de dólares. ¿Ya? Ellos no reciben pues centavitos ni soles, ellos reciben millones mensual, semanal, quincenal.
y así van acumulando una cantidad espectacular de dinero que algunos ni siquiera se imaginan, ¿eh? Entonces, así se va estableciendo la mala distribución de la riqueza en nuestra patria, debido a que la gran concentración de riquezas está en manos del capitalista y este se asegura de que toda esa riqueza regrese a sus manos y a sus trabajadores. Ahora le paga pues una miseria, ¿no? Algo simbólico, y encima con los despidos masivos la ganancia aumenta. Claro, es cierto de que hay fábricas quebradas, es cierto que hay negocios cerrados, pero también es cierto que el gobierno peruano ha destinado 60.000 millones de soles para auxiliar a estas empresas. O sea, ha ido a cada empresa y le ha dado una cantidad de dinero para que no cierren, para que no quiebren. Así es, caso muy distinto con los trabajadores a los cuales solamente le ha dado un bono una vez y eso. Y eso, ¿ya? La gran mayoría sobrevive como pueda. Bien, entonces esa sería la causa de las grandes desigualdades económicas que existen en la actualidad, que es un mal reparto de la riqueza en pocas manos, que son los empresarios, y millones de trabajadores pues viviendo en la pobreza, en la miseria, en el hambre. Aquí está nuevamente el esquema. Ya hemos dicho la producción, la circulación, ¿no? Hemos dicho acá el mercado, ¿ves? La venta, la facturación, luego la distribución y entregas. Ahora empezamos con la primera. Esta es la más importante de todas. Sí. La número uno de todas las fases del proceso económico es la producción. Y esta actividad social generadora de bienes y servicios, ¿sí? Y que nos permite satisfacer nuestras necesidades. Claro, pues ahí vamos a generar las ropas que necesitamos para vestirnos. Ahí se va a generar los alimentos para sobrevivir. Ahí se va a generar los zapatos para poder caminar, ¿no? Los equipos de alta tecnología para poder comunicarnos, para poder estar así en relación permanente a través de celulares, tabletas, computadoras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta es la etapa número uno, una de las más importantes de todas. Y se expresa también en varias etapas del proceso productivo. Mira, por ejemplo, si hablamos de recursos naturales, estamos hablando de 4 nombres. Primero, lo que está en el subsuelo. A eso le llamas petróleo, ¿no? O materia bruta. No ha sido utilizado por el hombre, no lo ha extraído el ser humano. O sea, que se encuentra debajo del suelo, ¿no? Ese sería el número uno. Número uno. ¿Está bien? Ya, listo. La materia bruta. Definición. No ha sido extraído por el ser humano. Se encuentra en su medio ambiente. El número 2, que estoy colocando arriba es un numerito para no olvidarnos. Este no. Este sí ya es extraído por el ser humano y se llama crudo, también le llaman materia prima, ¿ya? Extraído de la naturaleza con diferentes técnicas de extracción. Y el 3, y el 3, y el 3, y el 3, este es el petróleo combinado con elementos químicos. Pero, ¿a qué te refieres? Que está sufriendo pues un proceso de producción, está pasando por una etapa de transformación y de lo que era el crudo, ahora con algunos químicos lo están purificando y vamos a tener
El tercer nombre, el insumo. Entonces, el insumo tiene como definición que ha pasado por un proceso productivo, pero aún no está listo para ser usado. ¿Por qué no está listo? Porque necesita ser transformado nuevamente. Y al ser transformado nuevamente, el insumo bien intermedio, ahí pasa a su cuarto nombre y se llama bien final, que es el petróleo refinado ya, la gasolina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, así tenemos las cuatro etapas de los recursos naturales convirtiéndose en bienes finales. ¿Listo? Acá también puedo colocar, en el número 1 puedo colocar un pez. En el número 2, un pescado. En el número 3, harina de pescado. En el número 4, pedigrí, comida para animales. ¿Ves? Así puedo poner muchos ejemplos, ¿ah? Muchos ejemplos. Ahora, algo fundamental cuando se produce la transformación de los insumos es que van a adquirir un nuevo valor. Ese nuevo valor se llama valor agregado. ¿Y en qué consiste? Es el grado de elaboración que tienen los productos. Y eso va a depender del uso de la tecnología, el uso de herramientas para su construcción. Por ejemplo, mire este de acá. El valor agregado, a ver, de este producto, ¿será alto o será bajo? A ver, ¿quién me ayuda por el chat? Por el chat, a ver, un voluntario. Alto, muy bien. Alto, correcto, muy bien. ¿Por qué es alto? Por el nivel de tecnología que se usa al elaborar un aparato de este tipo, ¿no? Que sería muy distinto hablar pues, de una silla de madera. Claro, y eso se expresa en el valor del producto, como dice acá un compañero, me dice que cuesta caro, profe. Exacto, muy bien, muchachos. Entonces, el valor agregado se refiere a eso, al grado de elaboración, que puede ser bajo o alto. En nuestro ejemplo de un celular iPhone es altísimo, porque ahí interviene pues la microelectrónica, intervienen conocimientos muy especializados que lo hacen pues un aparato de alta tecnología, alta gama, y encima con un precio altísimo, ¿ya? Así es. En cambio, un costal de papas, ¿sí? Ha bajado el precio, su valor agregado es bajísimo. Costal de zanahorias, tomates, verduras han bajado en el mercado terriblemente, afectando a millones ¿de quién? De campesinos, ¿no? Sí, esa es una mala noticia que tenemos en cuanto al problema agrícola. Ahora, la producción frente al proceso económico, frente a todo el proceso económico. Ahí vamos a ver, miren. Aquí están. Estos son los problemas económicos y la solución de ellos también, ¿no? Por ejemplo, los problemas económicos fundamentales son tres. Ahí está el entorno y la solución. 1. ¿Qué producir y cuánto producir? Esa pregunta se plantea desde un ángulo estrictamente económico, en la cual, ¿no?, la respuesta tiene que ir sobre las medidas lógicas que va a tomar el empresario, sobre todo, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a las necesidades de la colectividad. Implica qué cantidad de producción se va a elaborar. Por eso, ¿no? ¿Qué producir? ¿Qué producir? A ver, chompas, se va a producir comida, medicinas, ¿qué se produce? Y eso depende de la necesidad de la población. ¿Cuánto producir? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿1.000, 2.000, 1.000.000, 2.000.000? ¿Cuánto? Entonces eso también responde a la planificación de la empresa. Si la empresa ha decidido producir 1.000.000, 2.000.000, ya es la decisión de la empresa.
Se supone que las empresas toman decisiones en base a estudios de mercado, ¿no? Estudios de la población y sus necesidades. La segunda pregunta es ¿cómo producir? Esta pregunta es clave. ¿Por qué? Porque esta se responde a través del ángulo tecnológico, el ángulo especializado. Por ejemplo, si vas a producir chompas, ¿no? Ahora en verano, para vender en invierno, entonces, ¿qué debes hacer? Contar con tales máquinas, herramientas, personal calificado, etcétera, ¿ya? Y siempre buscando la eficiencia productiva, en la cual haya una excelencia en combinación de factores productivos, maximizando los niveles de producción. Ese es el objetivo de todo. Y 3, ¿para quién producir? ¿Quién se beneficia con esto? Y eso tiene que ver con el aspecto social, el aspecto de la población. ¿Sí? Acá también tiene que ver con la eficiencia distributiva. Objetivo, bienestar individual y social. ¿Sí? Hoy día nosotros sabemos de que eso no es objetivo ni real, sino que sabemos que hoy día en la economía capitalista se produce para el mercado, para los que tengan plata y puedan pagarlo. Los que no tienen, ellos simplemente miran, observan el bien, lo desean, pero no pueden adquirirlo, ¿no? Por ejemplo, ese celular que hemos visto, por ejemplo, una tablet, etcétera, etcétera. Ahora, forma de producción a través de la historia. Tenemos la producción natural, que es una producción muy antigua, solamente destinada al consumo del productor y su familia. Por ejemplo, el cazador. Trae la carne de mamut. A ver, ¿para qué le sacan el mamut? Para la alimentación de la banda, la alimentación del clan, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces así se da el consumo del productor y su familia, ¿no? Entonces, y se desconocía totalmente pues lo que es la venta, el comercio, el mercado, no existía en aquellas épocas. Entonces, la producción natural es estrictamente primitiva. Caza y recolección, pesca, el autoconsumo, ¿ya? Por lo tanto, corresponde más o menos a unos 2 a 3 millones de años de antigüedad. Pero no es algo que ha desaparecido, muy por el contrario, se mantienen las comunidades campesinas. Si uno va a esas comunidades, existe el intercambio directo. A ver, un voluntario que me diga en una sola palabra el intercambio indirecto, ¿a qué me estoy refiriendo? Trueque. El trueque, muy bien, joven. Así es. El trueque es el intercambio directo por excelencia que se sigue practicando en comunidades campesinas hasta hoy día. Aunque muchos no crean, muchos no lo imaginen, todavía en pueblos así alejados de la capital, las comunidades campesinas siguen intercambiando su papa con sus oyucos, la carne charqui cambiada por telas, ¿sí? El azúcar cambiado por los frijoles y así, ¿no? También en la Amazonía pasa lo mismo. Entras a las tribus amazónicas, el dinero es casi imperceptible. La mayoría vive intercambiando. Y ni hablar pues en otras zonas del mundo como por ejemplo África, ¿no? Australia, la zona de Asia, la zona más humilde asiática, etcétera, etcétera. Mire, acá vemos a una mujer en las zonas fronterizas peruano-bolivianas, donde la mujer pues sobrevive a través de la elaboración de estas mantas, ¿sí? Unas mantas gruesas, bien trabajadas por ella. Ahí le sirve como su sostén
familiar. ¿Sí? Entonces, ahí vemos cómo va tejiendo estos productos. Ahora, todo esto cambia, todo esto varía cuando aparece la producción mercantil. Esta producción está destinada a la venta. ¿Sí? No está destinada al consumo, ¿eh? O sea, no se destina para que la gente lo compre y lo consume inmediatamente. La producción mercantil se destina hacia los comerciantes en los mercados, ¿sí? ¿Ya? Y no como aparentemente todos podamos pensar, es que se destina al consumo directo del productor y su familia. Eso no es así. No es así. ¿Ya? Esto se llama mercancías. Ropas, bebidas, comidas, sí, cantidad de productos que se van a colocar en los mercados. Uh-huh. Entonces, así tenemos las mercancías. Sí, estas mercancías son destinadas al intercambio. O sea, que no se van a destinar al consumo. No es que una persona llega y sí, y compra la chompa y se la pone. No es así. Compra eso y se lo come. No, esto se dedica a la gran red de intercambio, ¿no?, comercial. Se coloca en tiendas, en bodegas, se coloca gracias, en centros comerciales, en diferentes lugares conocidos como mercados. ¿Ya? Ese es el principal objetivo de la producción mercantil. ¿Ya? Ahora, existen dos tipos de producción mercantil. Una simple, que es de campesinos y herramientas, algo sencillo. Y la otra, capitalista, que se refiere a la industria, se refiere a la producción de cantidades de mercancías, ¿no?, para un mercado cada vez más grande, que fue el mercado europeo y hoy el mercado mundial, ¿no? A la cabeza de esta producción mercantil capitalista mundial se encuentra China, están Estados Unidos, está Europa, etcétera, etcétera, ¿no? El Perú se encuentra muy alejado de este sistema, puesto que su producción es muy limitada y se reduce sobre todo a la elaboración de materias primas, oro, plata, zinc, cobre, estaño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí. Aquí te dejo un pequeño esquema para que lo puedas, sí, repasar acerca de la producción mercantil. ¿Ya? Sí, acá puedes ver la producción mercantil simple, la capitalista, la base de ambas, ¿ya?, la diferencia de ambas, igual cómo se regulan, la ley del valor, producción de artículos, el papel del mercado, uh-huh, antiguamente la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y hoy día en el capitalismo. ¿Ves? Te lo dejo para que lo repases con calma nomás, sin apresuramientos, y aquí está. Esta es la producción mercantil. La producción mercantil simple. Esta. Uh-huh. Aquí se habla de mercancías que van a ser colocadas en el mercado y es una de las más antiguas de todas que conocemos hasta ahorita. La manufactura ya es algo más evolucionado, ¿no? Esto está hecho a mano, es un paso intermedio entre la producción mercantil simple y la mecanizada. ¿Por qué? Porque en esta manufactura ya se están utilizando algunas herramientas ya. O sea, la mano solita no trabaja. La mano trabaja con cuchillas, trabaja con una serie de aparatitos que el hombre está desarrollando y va haciendo que la producción se aumente, ¿no? Sí. Ya, entonces ahí se explotan mucho las habilidades, la destreza del trabajador para conseguir estos nuevos productos.
Y a la vez se observa cómo es que los empresarios, los burgueses, van obteniendo pues más riquezas, van concentrando estas riquezas en manos de ellos mismos, ¿no? Que son los grandes capitalistas europeos y del mundo. Sí. Listo. Y el último es la producción maquinizada. La producción maquinizada, esta se refiere al uso intensivo de máquinas, donde el trabajador ha sido altamente capacitado, es muy especializado el trabajador. Así es. No es un trabajador cualquiera. Él es un experto en el uso de tecnología y por lo tanto tiene buen manejo de estas máquinas. Ahora, las máquinas continúan su evolución hasta convertirse en automatizada. Significa que van a tener su propio orden, las máquinas van a ir organizándose a través de un conjunto de máquinas para elaborar, y todo computarizado. Sí, los procesos productivos van a ser computarizados. Los países que han alcanzado ya niveles de automatización son países como Japón, Alemania, algunas partes de Estados Unidos, etc. En nuestro país estamos muy lejos de eso porque tenemos una industria muy pequeña y aparte tenemos pues especialidad en extracción de materias primas, que no destaca mucho en el ámbito mundial, ¿no? Solamente como abastecedores de materias primas, precios baratos. Pero lo que sí destaca, causa admiración, recelos, competencia, es que esa materia prima lo transformes en equipos de alta tecnología como los equipos de los chinos. Ha despertado pues la violencia, la respuesta violenta de Estados Unidos contra esos equipos, esa tecnología que manejan los chinos. En el Perú no hay ni la sombra de eso, ¿eh? Sí, por esa razón muchos están tranquilos con respecto a la actitud de Estados Unidos con el Perú. Aquí les dejo una pequeña caricatura donde se observa cómo el trabajador, ¿no? Dirigido por el empresario, va generando las ganancias, pero estas ganancias se van aprovechando por el empresario. El empresario entonces lo que concentra en vez de ganancias son en la plusvalía, de los trabajadores. ¿Sí? Entonces en esta pequeña caricatura se trata de explicar este fenómeno. Ahora, la segunda se refiere a la circulación. Sí. Aquí lo que se hace es que toda la producción que se ha generado se traslada hacia un lugar clave, que son los mercados. ¿Y para qué? Para su intercambio, pues. ¿Sí? Eso es lo que se está buscando. Que la gente lo adquiera. Ya, la gente lo adquiere para venderlo, revenderlo, ya es su problema. ¿Ya? El objetivo no es producir mercancías para satisfacer necesidades. El objetivo es venderlas, fundamentalmente. Por ejemplo, mira, de esta empresa, de acá, vamos a ofertar bienes y servicios al mercado. ¿Quién lo demanda? La familia. Pero la familia también oferta factores productivos. Y la familia también demanda factores productivos. Entonces hay una corriente de bienes y servicios y factores productivos que va a poner en actividad la circulación. Y ahí están los elementos de la circulación, mira. Uno, los comerciantes sin los cuales no se podría colocar esos productos en el mercado. Tiene que haber ahí un conjunto de personas que se encarguen de eso, se encarguen de vender, ofertar, ofrecer, colocar un conjunto de mercancías. ¿Listo? Ya. De igual modo,
tenemos los lugares donde se va a hacer ese trabajo, que son los mercados, ¿sí? En los mercados ahí tiene que llevarse a cabo esas actividades, ¿no? Donde se coloquen todos los productos para que los consumidores puedan observar, puedan ver, conocer, etcétera. Y tercero, el dinero. Hoy día el dinero es un elemento fundamental para que circulen las mercancías, sin el cual no se puede pensar pues, que estas van a ponerse en circulación. Igual, si no se cuenta con dinero en efectivo, la gente se endeuda a través de los créditos. Las tarjetas de créditos hacen posible que puedas comprar en el presente pagando en el futuro y con altos intereses. Otro elemento de la circulación son los pesos y medidas. Por ejemplo, quieres comprar papas, no vas a comprar por el ojo, tienes que tener una balanza y ahí 10, 20, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, ¿no? Y si vas a comprar telas, tienes que tener tu metro, el metro ahí para medir. ¿Cuántos metros quieres? 20 metros, 30 metros. Y te vas ahí con tu rollo de telas para lo que es ya, no te olvides. Y el último es el transporte. Sí, el transporte se encarga de facilitar todo lo que es nuestra acceso a esos productos. El transporte es el que va a facilitar de que todos estos productos lleguen a nuestras manos y podamos pues darle uso, ¿sí? Ese es el papel que cumple el transporte a nivel general, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿cuál es la importancia de la circulación dentro del proceso económico? Primero, la circulación es la condición fundamental para el consumo. O sea, sin circulación es impensable que la gente pueda acceder a los productos porque tendríamos que ir hasta la propia chacra, ¿no? Tendríamos que ir hasta el establo a buscar, dificultando pues, nuestro acceso a estos productos. En cambio, los comerciantes, el mercado, el dinero, los pesos y medidas, el transporte, facilitan, hacen de que esto sea algo sencillo de acceder, ¿ya? Por eso se dice que la importancia de la circulación es la condición fundamental para el consumo, ¿ya? Y así satisfacer las necesidades de la población. También facilitar la repartición de los bienes, o sea, de las riquezas y o renta nacional, ¿ya? No olvidarse de estos detalles que estamos señalando en este momento. Ahora, a nivel internacional, la circulación cobra mayor importancia hoy día. ¿Por qué motivo? Porque hoy día todas las economías están interrelacionadas. No existe una economía pues aislada. Ni siquiera Cuba, ni siquiera Corea del Norte, ni siquiera economías como Siria, que están sancionadas por Estados Unidos, pueden vivir aisladamente. Tienen que tener pues una relación con ellas. En el caso peruano está cantadísimo el tema, ¿no? Nuestro hierro peruano, ¿no? Extraído por grandes empresas del mundo, estadounidenses, chinas, etcétera, y llevadas a sus países, a estos países, y transformadas. ¿En qué los transforman? En estos chasis, en estos automóviles modernos, y encima hechos con mano de obra mecánica, automatizada, robotizada, computarizada, como ves en pantalla. ¿Ves? Entonces la circulación cobra un papel fundamental en el traslado de los recursos naturales hacia los centros de producción, como por ejemplo el centro de producción de China. Acá en Perú tenemos uno de los abastecimientos más grandes de hierro del mundo, que viajan hacia China y en China son transformados en una serie de aparatos de alta tecnología.
Ese es el comercio internacional, donde el Perú, sí, tiene la fama de ser un país, pues, primario exportador. Y los demás países son países industrializados que transforman la materia prima y luego nos venden, pues, automóviles carísimos, televisores, computadoras, o sea, equipos ya de un precio altísimo. Ahora, la tercera etapa sería la distribución. Aquí, ¿qué pasa? Aquí se reparte la riqueza. Esa riqueza que ha sido generada por los factores productivos, ¿sí? Esa riqueza se reparte acá. Ahora, esa repartición, como todos sabemos, no es justa ni es adecuada, ¿no? Por el contrario, es una repartición que tiene serios problemas en cuanto a la distribución, a la cantidad de recursos. Mira, económicamente, a cada factor productivo, a cada uno de ellos, ¿ya? Entonces el trabajador, por ejemplo, el trabajador que recibe sus ingresos vía salario, el empresario que rcibe sus ganancias, el Estado que recibe sus impuestos. ¿Ves? Pues aquí es una etapa clave y aquí se observa la gran desigualdad que existe en nuestro país. Aquí se origina, porque aquí es donde se observa claramente cómo un grupo de empresarios, que es una minoría, concentra la mayor cantidad de riquezas nacionales y con las medidas y leyes que se dan, ellos perpetúan pues esa mala distribución de la riqueza. Concentran primero grandes cantidades de medios de producción, encima la distribución, ellos se agarran casi toda la riqueza del país y dejan miserias, mendrugos para los trabajadores. Entonces es aquí, en la distribución, donde uno puede darse cuenta cómo se dan las injusticias en el Perú. ¿Ya? Por ejemplo, los factores productivos por acá y por acá los bienes y servicios, ¿no? El valor agregado. Sí, cuando uno utiliza la naturaleza, lo que le van a pagar por el uso de la tierra es la renta. Y si uno ha sido un trabajador, va a recibir a fin de mes su salario. Pero si el empresario compra capital, el capital no cuesta barato, es caro. Por lo tanto, va a pagar sus intereses. La empresa, ¿sí? La empresa va a recibir las ganancias y el Estado los tributos o impuestos. ¿Ves? Entonces ahí que observamos cómo es que la empresa, ¿no? Luego de haber vendido toda la riqueza, pasa a distribuir la riqueza nacional de manera injusta. Sí. Ahora, ¿cuál es la importancia de la distribución? Mira, uno, en el plano individual, establece marcadas diferencias, desigualdades en la distribución de la riqueza material. Sí, pues, un obrero ganando 600 soles y un empresario ganando $500,000. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Sí? Ahora, conocido este problema, muchos economistas van a enfrascarse en atenuar estas diferencias, ¿no? ¿Cómo hacer para que no sea tan abismal la diferencia? Y ahí ponen toda su experiencia en evitar que esto siga sucediendo. Mire, que una persona se apropie toda la riqueza pues, de millones de personas. Y ahí surge la escuela política conocida, la escuela económica, perdón, conocida como economía política. Claro, gracias a este estudio de esta mala distribución y alta concentración de recursos económicos que se estudia y se cuestiona esto. Ahora, ¿qué dicen los socialistas? Ellos dicen que el problema es la desigualdad, de la desigual distribución de la riqueza, tiene su principal causa en
la propiedad privada sobre los medios de producción. O sea, el socialista como Mariátegui, como Carlos Marx, como Engels, Lenin, plantea que la causa principal de una mala distribución de la riqueza es que exista propiedad privada de los medios de producción. ¿A qué me refiero? Que todas esas chacras, esas fábricas, esas herramientas tengan propietarios, y son propietarios en comparación a la gran mayoría, ni siquiera el 5% de la población, ni siquiera el 5% de la población. O sea, es una minoría en realidad, ¿ya? Entonces, esa minoría debe ser despojada de esa concentración de bienes de medio de producción, y esos medios de producción deben pasar al Estado. ¿Para qué? Para que el Estado los administre y los administre adecuadamente. Sí, esa es la salida que plantean los socialistas. Eliminar la propiedad privada de los medios de producción, socializando todos los recursos a favor de la población. Sí, y eso obviamente que es impensable para la gran cantidad de empresarios que tenemos en el Perú, los cuales condenan permanentemente que el Estado intervenga en la economía, que hay alguien que esté diciendo hacer esto para el Estado, etcétera, etcétera. Mire, acá hay una imagen donde se ve, ¿no? Acá 100 familias, y acá vemos que viven de la mejor manera con el trabajo de los obreros, y acá vemos pues millones de trabajadores, millones de obreros que están siendo pues explotados en las fábricas, en los centros mineros. Una alianza civil, militar y religiosa para poder contener a la población y evitar que la población pues se rebele, ¿no? Salga a la lucha. Eso no les conviene a ellos. Perdón. A la vez se han preocupado de formar un obrero que es indiferente a su problemática y encima es complaciente. Dice, mira, vaya, parece que la empresa no está obteniendo los beneficios que debiera. Pues no sale más. Mañana mismo me despido y sin indemnización ni nada. Y como se me ocurra protestar, llamo a los antidisturbios y que me abran la cabeza. O sea, sí, parece broma, pero en el fondo esconde una realidad muy grave, donde los trabajadores han perdido iniciativa, dignidad, reclamos, y ahora se someten a las peores condiciones. Eso no solamente es hoy día, tiene por si acaso todo un derrotero histórico que va de la época esclavista, feudal, hasta el capitalismo. Ahora, ¿qué plantea la teoría neoliberal? A ver, ¿qué plantean ellos? Sí. Ellos dicen de que el salario, la distribución de la riqueza, debe hacerse, dice, el valor para retribuir a los factores productivos viene dado por la productividad marginal de dicho valor. ¿Sí? Es el aporte o rendimiento del factor productivo al ser incorporado en el proceso de producción. Ahí está, mira. Significa que un trabajador cero produce 0 lechugas, productividad media no hay. En cambio, si tengo un trabajador, la producción de lechugas será de 1000. La productividad media será 1000 también, y la productividad marginal, ¿sí?, será 1000. Ahora, si sube a 2 los trabajadores, producen 2500 lechugas. Entonces, si hacemos la división entre 2, sacará 1250 lechugas cada uno. Pero la productividad marginal indica que acá hay un incremento de 1000 a 1500, o sea, 2500, ¿no? O sea, cuando había un trabajador se producía 1000. Pero cuando hay otro trabajador, de ese 1000 ha aumentado 1500 más.
Esa sería la productividad marginal. Igual pasaría en el tercer, con 3 trabajadores, con 4 trabajadores y 5 ya está con 6 trabajadores. Ahora, la desventaja de utilizar la productividad marginal es que a partir de los 3.500, que es interesante, empieza una bajada, una disminución. A esa disminución en economía se llama la productividad marginal decreciente. Decreciente, vamos a ponerla acá. ¿Ya? ¿Por qué es decreciente? Porque el trabajador es el único factor que es alterado. Mira, un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, 4 trabajadores, 5 trabajadores, 6 trabajadores. ¿Dónde dice aumento de máquinas, materias primas, herramientas? No hay, no existe. Aquí lo que se da es simplemente los trabajadores aumentando de uno en uno. Y eso se va a expresar en una productividad marginal decreciente, va a disminuir poco a poco. Ahora, modalidades de distribución del ingreso. A ver, por acá hay una pregunta. Sí, disminuye, como dice nuestro alumno por el chat. Así es. Mire, las modalidades de distribución del ingreso son las siguientes. Primero hay que ver los modos de producción, porque no estamos en el aire, ¿no? Ni estamos en el Olimpo, estamos en sociedades históricamente determinadas. Estamos en el capitalismo por un lado y por otro lado en el socialismo, ¿ya? En el cual el tipo de propiedad en la sociedad capital es privado, les pertenece a algunas personas, los cuales obviamente que se han apropiado de ello, ¿no? No es que la naturaleza le ha entregado la tierra a ellos, sino que ellos con mucha astucia, con mucha viveza, utilizando al Estado, al ejército, etcétera, se han apropiado de esa riqueza. Hoy día son grandes haciendas, grandes empresas, ¿no? Tremendas propiedades de ellos. Es muy distinto la propiedad en el socialismo. Ahí todo es colectivo y es común. No existe un propietario. Lo máximo que puede haber es un Estado propietario. ¿Ya? Entonces, así tenemos. Ahora, la distribución también varía, mira. En el capitalismo es según la propiedad que tengas, te van a dar más, ¿no? Si tienes tierras, tienes máquinas, herramientas, empresas, ya la distribución es enorme para ti, ¿ya? En cambio, en el socialismo es según el trabajo que realices, lo que te van a reconocer. O sea, no trabajas en cualquier lugar como hoy día se hace, ¿no? Acá cualquiera se mete a cualquier trabajo, sino que la gente, según sus capacidades, son colocados en tal o cual rubro de la producción. Y su salario corresponde según las necesidades de la población, porque no van a ser las mismas necesidades de una u otra persona. Básicamente sí, pero un obrero de limpieza no va a tener las mismas necesidades que un científico pues, de medicina, ¿no? Investigando la vacuna La Soberana 2, por ejemplo, allá en Cuba. Ambos van a ser retribuidos según sus necesidades y van a ser colocados en trabajo según sus especialidades. Así se va a trabajar. ¿Ya? En cambio, en el capitalismo siempre uno va a recibir más que el otro. El dueño de los medios de producción va a recibir más que el trabajador, más que el Estado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el carácter de la distribución siempre en el capitalismo es desigual e injusta. La pobreza domina la sociedad, la gran mayoría son miserables económicamente y la riqueza está en manos de una minoría, que ni siquiera pasa ni siquiera el 5%, por si acaso. ¿Ya? En cambio, en la sociedad socialista hay una distribución equitativa
y justa, ¿no? Hay un nivel estándar de vida, sin extremos de pobreza ni riqueza. Uno va a ver esas sociedades, buena alimentación, buena salud, ¿no? Su nivel académico es altísimo, altísimo, exactamente. Claro, no tendrán lujos, yates, no tendrán hoteles sin 7 estrellas, no tendrán pues aviones privados, pero cuando conversas con ellos, son gente que está muy satisfecha con su sistema, que le da todas esas ventajas. Repito, mira, nivel de vida estándar, buena educación, buen trabajo, un salario adecuado a sus necesidades. Encima, un nivel de preparación calificado. O sea, que estas personas de estos países están mayormente preparadas, han seguido toda una capacitación, una especialización, ¿ya? Ahora, esto que estoy hablando es un debate, por si acaso, no está acabado en la clase, algunos estarán en contra, a favor. La cuestión concreta es que esto responde a sociedades que hemos vivido y estamos viviendo. Y ahí se mueve en base a estos criterios que estamos explicando. Ahora, la cuarta etapa es el consumo. En esta etapa, aquí, ¿qué hacemos? Aquí las personas utilizamos pues el producto social. ¿Qué es el producto social? Son las mercancías, son los bienes y servicios que se han generado en las fábricas, los utilizamos. Ahora sí, ¿para qué? Para alimentarnos, para asearnos, para abrigarnos, etcétera, ¿no? Entonces sí, porque empezamos a satisfacer necesidades, tanto de la producción como de las personas. Y si de la producción estamos hablando pues ¿de qué? Estamos hablando de máquinas, herramientas, materias primas, locales, terrenos. Y si hablamos del individuo, su alimentación, sus medicinas, sus ropas, su abrigo, ¿no? Su techo, donde viva, sus estudios. Ya, así hablamos. Es dos tipos de consumo. El consumo industrial, el consumo productivo y el consumo humano, el consumo personal o individual. ¿Sí? Aquí se satisface las necesidades mediante el uso de bienes y servicios. Por ejemplo, esta señora comprando todas estas verduritas, estos vegetales, ¿no? Se va hacia el consumo personal, el consumo familiar. En cambio, este señor, que es un especialista en la elaboración pues, de máquinas, ¿no? De alta tecnología, este señor, ¿ya qué está haciendo? Está consumiendo una parte de la máquina, lo está reemplazando, está cambiando, se ha deteriorado, se ha malogrado, entonces va a realizar el cambio. Este es un consumo productivo, industrial. Y el otro es un consumo personal, individual, consumo humano, ¿no? Generalmente para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ¿qué pasa en el capitalismo? Miren, en el capitalismo se produce un gran problema. La producción y el consumo están en una contradicción antagónica. O sea, mientras más producción haya, menos consumo se promueve. Sobre todo en estas personas que son las humildes. ¿Sí? Ahí está el subconsumo. Se promueve a nivel mundial que las personas no accedan a estos productos. ¿Sí? Por ejemplo, las crisis económicas de superproducción, donde la gente pierde todo su trabajo, su salario y se va en picada a su consumo. Así es. Entonces, las grandes empresas de mercancías se quedan sin vender, se deterioran los productos y se estropean por completo. Todo lo que debía ser consumido se está malogrando, desperdiciando, deteriorando. ¿Ves? Pero cuando tú vas a la calle, observas millones de personas de hambre, anémicas, ¿no? Personas que no tienen recursos para sobrevivir.
Pero vas a la fábrica y ves como ahí se está deteriorando todos los productos, se están malogrando. Sí. Entonces, las masas de trabajadores, debido a su empobrecimiento, a su situación miserable, no pueden adquirir estas mercancías que suben de precio. No pueden adquirir el vestido, los alimentos, los equipos, porque no le alcanza. Los han empobrecido los trabajadores. Entonces hay una contradicción entre el consumo, ¿sí? El consumo y la producción. Hay una superproducción espectacular, pero hay una caída del consumo. ¿Para qué? Para garantizar, pues, de que los que puedan consumir lo hagan a precios altos, ¿no? A precios altos, manteniendo el nivel de ganancias de las empresas. Ahora, ¿cuál es la importancia del consumo? Mira, número uno, el hombre, para su desarrollo, tiene que llegar a esta etapa del consumo, adquiriendo, si es un automóvil, un departamento, sus equipos, tiene que tener sus equipos, y todos los accesorios que demanda, pues, tener una familia, ¿no? Una casa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces el hombre en desarrollo, dentro del proceso económico, busca todo ello. Sí. Uh-huh. Claro, sí, de hecho, que el consumo nos beneficia, ¿no? Consumimos libros, consumimos servicios, consumimos alimentos, es algo fundamental, ¿no? Principal. ¿Ya? Ahora, como decimos, todo este consumo busca atender necesidades, uh-huh, satisfacer las necesidades, utilizar esos productos para calmar el hambre, para calmar por ejemplo, el frío, para calmar también el desconocimiento, porque a veces no sabemos algunos temas, entonces tenemos que investigar, ¿no? Tenemos que explicar todos esos puntos. Entonces, el fin último del consumo, el fin del proceso económico es el consumo. Este es el más importante. ¿Ya? Y se relaciona directamente con los ingresos. O sea, cuando los ingresos suben, el consumo sube. Y cuando los ingresos bajan, el consumo también baja. O sea, que hay una relación directa entre el ingreso y el consumo. Salvo algunos casos, como el caso de los bienes inferiores. El bien Giffen y el bien Veblen. Esos tres bienes rompen esta relación. Pero lo normal es que a mayores ingresos, mayores consumos. Ya, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, se vive de esta manera, perdón, en Centroamérica, en África, en lugares muy pobres, se vive de esta manera, en chozas, ¿no? En silos, etcétera, etcétera. Y así se está sobreviviendo en lugares muy alejados, acá en Perú también. ¿Ya? Entonces, los ingresos, ¿m?, se destinan al consumo, nosotros, y al ahorro. Al ahorro, ¿quién lo hace? Pues las empresas, ¿no? Las empresas que tienen sus ingresos, ellos destinan hacia el ahorro. Por lo tanto, los ingresos será igual al consumo más el ahorro. Ahí podemos determinar que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. ¿Ya? En operaciones matemáticas se puede trabajar de esta manera. Y la última ya. La última etapa es la inversión. En la inversión, aquí tenemos el uso del ahorro. ¿Sí? Esto se va a dar en un periodo dado para financiar un nuevo proceso productivo. ¿Cómo así, profesor? Adquiriendo bienes de capital, máquinas, herramientas, equipos, ¿ya? Aumentando la capacidad productiva de una empresa o una economía. También se le llama el incremento
de la capacidad instalada, ¿ya? O sea, a través de la inversión, los empresarios aumentan su producción. Ahora, si capacitan al trabajador, lo especializan, eso sigue aumentando, ¿ya? Y ahí se suman todos los gastos en bienes de capital, máquinas, herramientas, infraestructura, que le permite al empresario generar mayor producción. Sí, con todos estos detalles, la producción del empresario, que antes era 100, ahora es 5.000. Que antes era 200, ahora es 10.000. Y ese es el objetivo. El objetivo de la inversión es incrementar, disparar, aumentar los niveles de producción de una empresa, de una fábrica. Ahora, la importancia de la inversión es que es una etapa fundamental, pues permite realizar una nueva producción desde el punto de vista capitalista. ¿Ya? Aquí se incrementa la producción, el empleo, el bienestar de la sociedad. Sí, esto de la inversión sabemos hoy día que es un punto fundamental de los empresarios, que ha sido manejada pues, de diferente modo, ¿no? En la época de Alan García, primer gobierno, los empresarios que le dijeron que nos vendan $1 barato para poder invertir y generar pues trabajo para todos, ¿no? Y en realidad fue una mentira, porque los empresarios, los 12 apóstoles, se compraron millones de dólares, baratito, a mitad de precio, y eso se llevaron al extranjero. Se calcula una fuga de 4.000 millones de dólares en la década de los 80, cuando gobernaba Alan García. Entonces, esto de la inversión no es la panacea, tiene que haber un control de parte del Estado. ¿En qué están invirtiendo? ¿De dónde sacan la plata? ¿Ah? ¿Qué están logrando? Tiene que haber un chequeo, una fiscalización, una regulación de todo esto, ¿ya? Lo cual a los neoliberales pues no les agrada en lo más mínimo. Al neoliberal, el neoliberal rechaza de que el Estado esté viendo sus cuentas, esté fiscalizando, regulando, etcétera, etcétera. Que sí, entonces la inversión se refiere a esto, utilizar recursos del presente para incrementar la capacidad instalada de la fábrica, empresa o industria. Y de esa manera incrementar la producción, ¿sí? Ahora, hay dos clases de inversión, ¿ah? Ajá. La inversión que es pública, la inversión pública es cuando tiene que ver con el Estado mismo. El Estado es el que se encarga de invertir, ¿no? En diferentes provincias, departamentos, etcétera. Aún así, tenemos problemas, por ejemplo, mira, en economía peruana creció 5%, en exportaciones 6 veces creció, baja la inflación 2%, el ingreso por habitante casi se duplica. Sin embargo, cuando vas a ver la realidad, 30% no tienen desagüe en el Perú, 20% no saben qué es luz eléctrica, 30% no tienen agua potable, 70% no tienen internet. Así empezamos la pandemia. Sí, la pandemia fue empezada con esta cantidad espectacular. Poco a poco la población ha tenido que incorporarse al sistema de internet casi obligatoriamente, para todo, ¿eh? Hoy día para el trabajo, los estudios, las diferentes actividades. El agua potable en muchos departamentos pobres ya solamente llega a 6 horas nomás. Entonces la inversión pública es algo muy debilitado en el Perú, puesto que quieren dejarlo a la inversión privada. Pero la inversión privada no le interesan muchas cosas. Por ejemplo, irse al cerro, poner un colegio, un hospital. No le interesa. ¿Ya? Razón por la cual el Estado cobra mucha importancia. ¿Listo? Ya. Mira, esta es la inversión pública. ¿Ves? Ahí podemos ver la imagen.
en la cual se observa claramente pues como el Estado va abriendo trocha y colocando las carreteras en todas las provincias. Sí, en los últimos años ha ido aumentando un poco la inversión en transporte y telecomunicaciones. Educación siempre está abajo. Vivienda y construcción más bajo. Agricultura recontra abajo ya. Salud ya en los últimos niveles. Este es terrible, este es un escándalo mundial. Como en un país con pandemia, con altos índices de estadísticas en todos los campos, ¿no? Tiene la menor inversión en salud. En otros lugares esto ya hubiera sido llevado a juicio, investigación, buscar culpables, ¿no? Acá, piola. Todos los ministros de salud, viceministros, como si nada. Y ahorita viendo los hospitales saturados, no hay nada para los que sufren enfermedades de todo tipo, ¿eh? Es realmente un escándalo mundial esto que estamos viviendo en estos instantes. Bien, la inversión privada ya corresponde a los particulares. Ellos, ¿no?, a través de sus ganancias, de sus ingresos, concentran mucho capital y lo distribuyen a través de inversiones como, por ejemplo, duplican su capacidad instalada, ¿no? ¿Sí? Compran más materias primas, más maquinarias, contratan más personal y eso va mejorando pues la producción de cada país o de cada empresa, ¿ya? Entonces ahí estaríamos viendo lo que es el proceso económico y ahora nos vamos a la producción. Entonces cierro esto y me voy a la producción ya. Sí, todos listos acá. Estamos yendo al proceso productivo, ¿ya? Sí, vamos a explicar ahora punto por punto para luego ya marcar nuestras claves. Sí, ahora vamos a hablar de la producción, mire. Y al ojo nomás en esta imagen, ahí podemos observar cómo están las materias primas, que son las telas, los hilos, ¿no?, los botones, etc. Esa es la naturaleza. Podemos ver el trabajo. El trabajo son los varones y mujeres que están concentrados, organizados, ¿no?, a través de una serie de planificaciones empresariales. Y finalmente vemos también al capital. Son esas máquinas eléctricas modernas que tienen las señoras, los señores. Y a su vez vemos la instalación, que es una gran fábrica, quizás aquí en Perú, Gamarra, o quizás en la India, Beirut. ¿Ya? Entonces, ya, y todo esto está regulado por el Estado. O sea que aquí en esta foto se concentran los cinco factores productivos. Ya, voy a enumerar. A ver, ¿quién me dice el nombre del primero que estoy enmarcando en este momento? A ver, un voluntario. Vamos a poner nombre a esto. Ya, muy bien. Sí, el conjunto de la producción. Ahora lo que estoy preguntando, muchachos, es que me diga cómo se llama lo que estoy enmarcando en este momento, mire. Así, ya voy en segundo ejemplo. Muy bien, pero su nombre genérico, ¿cuál será? Su nombre genérico, las materias primas. Y si pongo la letra N, ¿a qué me estaré refiriendo? Muy bien, las telas, las camisas, muy bien. A ver, dígame el nombre genérico. Vamos, muchachos, ¿cuál sería el nombre genérico? Acá también le pongo la N de nuevo. N. Materias primas, ya estamos avanzando muy bien. Ahora dime el nombre genérico de todo esto. ¿Cuál será? A ver, un voluntario que me diga por ahí.
Con la letra N. Sí. Ah, muy bien, excelente, muy bien. Sí, ya tenemos la respuesta. Nuestra compañera en este momento acaba de responder con la letra N, sí. El algodón, las telas, los hilos son conocidos como materias primas y como vienen de la chacra, ya han sido procesados en la chacra y luego han sido mejorados acá en la ciudad, entonces se convierten en el factor naturaleza. Correcto, muy bien, Pomatay, Jason Gutiérrez, correcta con las respuestas y en la naturaleza. Y voy a colocar acá el segundo factor, mira, en este momento estoy enmarcando nuestro segundo factor productivo. Hay uno, acá hay otro, hay bastantes, mira. Voy a hacer mejor toda la lista. Sí, a ver, ya están marcando. Muy bien, la mano de obra. Acá hay otro, pero a ver, si te ponen la letra T, ¿qué vas a responder? Factor tierra. Si es el Tierra. hombre, si es el hombre, si es el hombre al que estás enmarcando, le dices acá la T, y otra T, y más T, y muchas T. Sí, así es. Vamos a poner acá el factor trabajo. Así es, el factor trabajo vendría a ser el tercer factor, ¿no? Sí, ahora me voy, perdón, segundo. Ahora me voy al segundo, al cuarto. Acá, estoy enmarcando en este momento. A ver. Enmarcando uno, por acá otro. Acá otro, bueno, ya no hay mucho. Ya. A ver, con la letra C, también le ponen con la letra K. A ver, Capital. el capital, muy bien, muchachos, así es, excelente, ¿ya? El capital con la K y con la C, que son las máquinas, herramientas, etcétera. Y todo en conjunto, todo esto vendría a ser con la letra E, ¿sí? Es la Economía. empresa. La empresa es la industria, es la fábrica textil que estamos poniendo como ejemplo. Ya, entonces ya hemos arrancado acá 3 grandes ejemplos. Las materias primas, que es la naturaleza, el trabajador o trabajo, que es el ser humano, y las máquinas, herramientas, que vendrían a ser el capital. Y todo dentro de una organización conocida como la empresa, industria o fábrica, y regulado a través ¿de quién? ¿Quién lo regula? ¿Quién regula todo esto, muchachos? ¿Cómo se llama esa institución? La empresa. El que regula, el que establece las leyes, las normas a nivel nacional. La capital. Con la letra E. A ver, ¿quién me ayuda? Voy a poner por acá. El Estado, muy bien. Hanhachi, correcto, Pomatay. Es el Estado, a través de las leyes, el Estado. Ponlo por acá y profe, ya, acá está. El Estado. Y ahí está, miren. Aquí están los 5 factores productivos. Por un lado, la empresa, que es el gran organizador, ya, el Estado, el gran regulador, el trabajo, el capital y la naturaleza. 5 factores productivos que vamos a ir viendo poco a poco en esta clase. Entonces, ¿qué es la producción? Es la actividad económica para transformar los factores productivos. ¿Cuáles son? Naturaleza, trabajo y capital. Sí, y obtener así bienes y servicios. Ese es el objetivo. El objetivo es transformar todo esto, de cambiar,
de darle otra forma, es obtener estos bienes y servicios. Y al final, satisfacer las necesidades de forma directa o indirecta. ¿Cuándo es directa? Cuando, por ejemplo, agarramos unas papas sancochadas con un poco de sal, un huevo al costado y nos alimentamos. Ese es directo. ¿Y cuándo es indirecto? Cuando un tractor va a la chacra y saca esas papas, llevándola al mercado en un camión y adquiriendo nosotros esas papas. Eso es de manera indirecta. Y de manera indirecta es cuando la papa ya está en nuestro plato, ya estamos ahí consumiendo esa papa arenosa yungay, por ejemplo. ¿Ya? Y todo esto se hace en la empresa, dentro de la empresa, con criterios científicos. No es al azar ni a la que salga. Para trabajar en una empresa tienes que haber estudiado administración, economía o contabilidad y llevar todos esos conocimientos científicos para que la empresa logre el éxito. ¿Cuál es el éxito de la empresa? Producir con la misma cantidad de personas. Naturaleza de trabajo, capital. Exactamente, transformando los 3 factores productivos, como ha dicho el compañero: naturaleza, trabajo y capital. Muy bien, pero todo dentro de la empresa, no olvidarse eso. Ahí está otro ejemplo, mira. Otro ejemplo. Y aquí tenemos nuevamente al factor productivo clásico, fundamental, originario. ¿Cómo se llama, muchachos? ¿Qué nombre, qué letra le ponemos? Trabajo. De frente, trabajo. Originario, clásico, activo, etcétera. ¿Ya? Y acá, a ver cómo le llamamos a este que estoy enmarcando por el fondo. Naturaleza. Acá a este horno, es un horno, mira. Capital. Capital, muy bien, jóvenes, capital, con K, mayormente, ¿ya? Y a todo esto que estamos obteniendo acá, naturaleza, claro. ¿Por qué, profesor? Porque esto es la harina, el trigo, que ha sido transformado y hoy día está siendo pues presentado a través de estos panquequitos, estos productos sacados de esta panadería. ¿Ves? Y todo esto dentro de la empresa. Muy bien, ¿ves? Muy bien, nuestros jóvenes. Ojo, y si esto sería la naturaleza, acá, y te dijeran, a ver, utiliza un sinónimo de naturaleza con la letra T, ¿qué palabra marcarías? ¿Tú qué? Mira, si te dicen naturaleza, tierra de frente nomás, sin dudas ni murmuraciones, de frente. Si te dicen naturaleza y buscas un sinónimo, de arranque tienes que marcar la palabra tierra. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se produce todas estas semillas, todo este trigo, esta harina, y luego se transforma en estos panqueques que estamos observando, ¿ya? Entonces, tener presente una serie de categorías, sinónimos, para el examen de admisión. Ahora, el proceso productivo ya sabemos que es un conjunto de etapas en la cual los insumos son transformados. ¿Para qué? Para obtener pues los bienes y servicios. Por ejemplo, mira, acá están los factores productivos. ¿Ve? La naturaleza es una de las más poderosas que vamos a transformar. La materia bruta, un árbol, lo transformamos en materia prima. Mira, ¿ves? En troncos. Y luego lo hacemos en madera, que son los insumos. Y luego ya se obtiene el bien final, que sería una mesa de madera. ¿Ves? Entonces, es un proceso en el cual se obtiene un nuevo valor llamado el valor agregado. Este valor agregado depende del grado de elaboración que tenga este tipo de productos. Obviamente que el ejemplo presentado, su valor agregado será alto o será bajo. Alto. A ver, el valor agregado es alto o bajo. ¿Ah? Alto o bajo. A ver, ¿quién dice? ¿Sí? Alto.
La meta abajo. Bajo. Sí, desafortunadamente es un valor agregado bajo. ¿Por qué? Porque se usa poca tecnología, se usan pocas máquinas, no es algo complejo de elaborar. Cuando te digan valor agregado alto, ahí sí, se ha utilizado pues máquinas de alta tecnología, altos conocimientos de ingeniería electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En nuestro país, casi la mayoría de productos que producimos son elaborados con bajo valor agregado. ¿Ya? Y ese valor agregado nos perjudica porque vendemos baratito al mundo. Los minerales, el pescado, la madera, ¿no? Los productos de la agroexportación, etcétera, etcétera. Ya, esto es lo que habíamos explicado hace un momento. El valor agregado en otros países es altísimo, mira. En países como Corea del Sur, como Japón, como Alemania, ahí es diferente ya, porque ahí utilizan máquinas para elaborar máquinas. Utilizan mano de obra muy calificada, que son ingenieros electrónicos, ¿no? Mecatrónicos, para elaborar este tipo de aparatos. Entonces, el precio se eleva, oye, es altísimo. Este aparato, que en realidad debería costar sus $100, cuando vas a preguntar está a sus $5,000, $4,000, $3,000, ¿ya? De tal manera que así se presenta el panorama del valor agregado. ¿Ya? Simplemente es el nuevo valor que asume una mercancía y su valor alto o bajo depende del grado de elaboración que tenga, cómo lo están elaborando. Si lo elaboran de manera así sencilla o compleja, así va a ser su valor alto o bajo también. Y esto ya hemos visto ya. Mira, el petróleo en el subsuelo será la materia bruta que no ha sido extraída. El petróleo extraído, el crudo, será materia prima, ¿ya? El petróleo combinado con elementos químicos serán los insumos, pero aún así no se puede usar. Tiene que ser transformado por segunda vez en petróleo refinado y se convertirá en un bien final. ¿Ya? Tienes que diferenciar las 4 categorías que están acá. Materia bruta, está en su medio ambiente, ahí está el petróleo, ¿no? Está el pescado en el mar, el árbol en la selva, ¿ves? Y luego la materia prima. Ya, esto ha sido extraído ya. Han extraído el crudo que está en un barril, han extraído el pescado que está en una red de pescar, la madera está en un tronco, ¿ves? O el cobre está en un vagón, ¿no? El cobre está ya extraído. En el insumo, acá los ejemplos serían de que la madera está ya en un estado, ¿no? Así como dice su propia palabra, ya es una madera, ya no es un tronco, es una madera de forma cuadrangular, lista para entrar a una carpintería. El pescado ya no se encuentra como pescado ya, ahora está en harina de pescado, pero aún así no se puede usar. Tiene que pasar a un proceso productivo para convertirse en alimento de animales, ¿sí? ¿Ya? Y el cobre está en una placa o en un rollo para convertirse luego en unos cordones de electricidad. ¿Ves? Entonces así tienes que diferenciar estos 4 categorías económicas en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la economía de este tema, ¿ya? Bien, listo. Ahora, los factores productivos son 5, ¿no? Se clasifican en factores productivos clásicos, donde está la naturaleza, el trabajo y el capital. Este planteamiento que estoy haciendo lo hizo hace mucho tiempo Adam Smith. Sí, Adam Smith hizo este planteamiento. ¿Quién es Adam Smith? Es el padre de la economía clásica.
un escocés que vivió su vida económica, su vida laboral en Inglaterra, considerado padre de la economía clásica, la economía moderna, con su famosa obra Riqueza de las Naciones. No olvidarse, ¿eh? Este es el tótem, el gurú, el máximo de los pensadores económicos del liberalismo mundial. Admirado en todas partes. Ese es el que plantea pues de que la economía no debe intervenir el Estado, la de la oferta y la demanda, la mano invisible, etcétera, etcétera. Por otro lado, otro economista plantea otros factores productivos como son la empresa y el Estado. ¿Quién es él? Es el famoso John Maynard Keynes. Este inglés de la Universidad de Cambridge planteó pues el papel del Estado frente a la crisis del 29. Él es el que plantea de que frente a una crisis, una bancarrota, no hay más que el Estado para poder solucionarlo, para poder salir del asunto, ¿no? Sí. Entonces, recordar a estos dos grandes economistas, Keynes por un lado y Adam Smith por el otro. Y son los que nos ponen ya los cinco factores productivos. 3 por acá y por acá 2. Tenemos 5 factores productivos. ¿Eh? Y ahí está, uno por uno, mira. Uno por uno. Adam Smith, la naturaleza. ¿Qué cosa es la naturaleza con el trabajo y el capital? La naturaleza es el elemento que preexiste al hombre. O sea, todo lo que la naturaleza nos rodea es antes del ser humano, antes de nosotros. Y por usarlo, a través de las chakras, a través de la tierra, se cobra una renta. Y siempre es originario, es condicionante, o sea, condiciona la actividad del ser humano. ¿Ya? El desierto, las lluvias condicionan, te orientan hacia que realices tal o cual actividad. ¿Ya? Y es pasivo. ¿Por qué es pasivo? Porque solito no puede producir nada. Pero no. Listo. ¿Ya? Y el trabajo es una actividad física y mental del ser humano. Esta actividad recibe una retribución llamada de salario. Y tiene 3 características fundamentales. 1, es clásico, originario, determinante y activo. O sea, que es el trabajo, el transformador de la naturaleza. ¿Sí? Y para remate tenemos el capital, que es un elemento que apoya la producción. ¿Sí? Ahora, si es una máquina, si es un tractor, si es un avión, si es un buque, etcétera, se compra a plazos, para lo cual hay que pagar los intereses. Y ahí tenemos, es derivado. ¿Por qué es derivado, profesor? Porque resulta del trabajo sobre la naturaleza. Trabajadores, ¿no? Cazadores, recolectores, transformando la naturaleza y obteniendo capital. ¿Cómo así? Cuchillos, lanzas, herramientas, macanas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y es auxiliar, ¿por qué? Porque el hombre solito no puede ir a trabajar, necesita de esas herramientas para conseguir la pesca o la cacería o la agricultura más adelante. ¿Ya? Entonces así tiene 2 nombres, el capital derivado, porque deviene del uso del trabajo sobre la naturaleza, y auxiliar porque siempre está ayudando al trabajador para transformar la naturaleza. Ahí, por ejemplo, tenemos a la naturaleza, del cual hoy día extraemos cantidad de minerales. Zona minera por excelencia. Aquí hay oro, plata, cobre, zinc, estaño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y la extracción de estos minerales es increíble. Jamás se ha extraído tantos minerales del Perú como en las últimas décadas.
Tanto así de que el Perú hoy día ocupa los primeros lugares en oro, plata, zinc, estaño, cobre, etcétera, 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 etcétera. Eso tiene que estar presente en el conocimiento de nuestros postulantes. Se produce el más grande saqueo de recursos naturales en nuestra historia nacional. Así es. Sí, hay cálculos de que a este ritmo de explotación estadounidense del oro, de la plata, ya máximo estarán durando 10 a 15 años los minerales de la cordillera peruana. Una vez que se acabe esto, ahora sálvese quien pueda. El Perú vive casi de estos ingresos, al no haber desarrollado una economía nacional, industrial propia, el Perú vive de ingresos de los minerales, de casi el 50% de ingresos de la economía nacional provienen de estos minerales, del oro, la plata, el zinc, el estaño, la pesca, la tala. Entonces es un escándalo de que cuando esto suceda, el Perú va a quedar pues en una situación muy deplorable, casi una bancarrota, porque los minerales no son eternos. Todos sabemos que los minerales son recursos naturales no renovables y con el tiempo se van a acabar. Y cuando se acaben, ¿qué harán los gobernantes de turno que hoy día permiten todo este saqueo? No se sabe. ¿Sí? Lo más probable es que simplemente vean otra forma de saqueo, ¿no? ¿Sí? Algunos piensan irse, otros se van a quedar para hacer la lucha, ¿sí? Sí, los minerales no, los minerales tienden a acabarse, son finitos. Los vegetales sí, los vegetales se reproducen, ¿no? Y podemos tener más vegetales, pero los minerales, el petróleo, el gas, ¿ves? Eso sí se acaba. Y la explotación, la extracción de estos minerales ya no necesita ferrocarriles, ya no necesita barcos, ahora es terrestre también. Con una red espectacular de camiones, trailers, se llevan pues el oro, la plata de Apurímac, Cajamarca, Puno, Huancavelica, etc. ¿Ya? Ahora, el proceso productivo en nuestro país es sobre todo de tipo pues es así básico, ¿no? La industria textil también tenemos en el Perú, la industria automotriz, que no es peruana, esta de aquí es japonesa, es surcoreana, por ejemplo, la empresa Toyota, la empresa Hyundai, y todo esto es robotizado. Todo esto son robotizados, están colocando ya las partes del automóvil, luego colocarán pues los motores y otras partes del chasis. Ahora, los otros factores complementarios son los factores modernos, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la empresa, el Estado. La empresa organiza la producción, ¿ya? Su retribución son las ganancias y ahí puedes ver ejemplos múltiples, ¿no? El Estado, en cambio, es encargado de regular la actividad productiva, la política económica a través de los impuestos, que son sus retribuciones, y regula y estabiliza a través del Estado, ¿no? Que son los ministerios, las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces hasta aquí quedaríamos. Voy a compartirles nuestras claves. Por el tiempo voy a pasar las claves rápidamente, ya nos ganó el tiempo. Ya, voy a pasarle las claves. Ustedes, bien, ahí están. ¿Ya? Si una empresa eleva su producción utilizando su misma infraestructura y sin emplear mayores fuerzas laborales, habrá aumentado su productividad. Los elementos fundamentales de la producción son naturaleza, trabajo y capital. Todos marcando conmigo letra D. Cuando hablamos del factor que regula el comportamiento de los agentes económicos, en la economía nos referimos a, cuando dicen regular, se entiende de que establece las normas, establece la regla de juego, ¿sí? Es el Estado, el Estado. 3, letra C. 4, el
consiste en el traslado de los bienes. Si es traslado, profesor, se refiere a la circulación. Si es la etapa donde se retribuye a los factores productivos, es la distribución. Por lo tanto, la clave correcta será la letra B. La 4 es la letra B. La 5, se afirma que el capital es un factor derivado. ¿Por qué razón? ¿Por qué es derivado? Porque deviene del trabajo sobre la naturaleza, o sea, después de la producción. ¿Ya? 5 es la letra C. 5, la letra C. ¿A qué se llama ahorro? Ahorro es aquella riqueza que no se consume en el presente, se va a consumir en el futuro. ¿Sí? La riqueza no consumida, vas a consumirlo en el futuro. A eso se llama ahorro. Si lo consumes en este momento, se llama inversión. Se llama inversión. Pero ahorro en sí es aquello que vas a consumir más adelante. Lo estás guardando. 7. En la empresa, una mejor tecnología incrementa la productividad. Va a mejorar la productividad. 8. La noción más extendida de productividad es la referida al... La productividad es la capacidad de manejar los factores productivos de manera eficiente. ¿Cuánto salían la 1 y la 2? La 1 es la letra A y la 2 la letra D, de dedo. Y la noción más extendida de productividad se refiere al factor trabajo humano, al trabajador. La 9, la acción del trabajo sobre la naturaleza genera el factor capital. Entonces la 9 sería la letra B. ¿Ya? Todos vamos marcando nuestra clave correcta, que sería la letra B. Y la 10. Sí, la 10 sería el traslado de los productos de las empresas hacia los consumidores. Ese traslado, ya sabemos que tiene el nombre de circulación. Circulación, así es. 11. El orden correcto de la fase del proceso económico es producción, circulación, distribución, consumo e inversión, que es la letra D. 11, la letra D. 12. La inversión está en relación directa con el ahorro. Depende del ahorro. A mayor ahorro, mayor inversión. A menor ahorro, menor inversión. Factor de la producción que es originario, clásico y activo es el trabajo. Este es el trabajo siempre, de cajón. 14. El capital es el elemento que resulta de la acción del trabajo humano sobre los objetos naturales, por lo cual se le conoce como factor derivado. ¿Sí? Deriva de esa actividad humana sobre la naturaleza. ¿Y cómo lo obtienes? Los cuchillos, los machetes, las hachas, las lanzas, las chaquitaquias, las diferentes herramientas. Entonces, la 14 es la letra D. Y 15, factor de la producción que es complementario y organizador. Sí, el que es organizador por excelencia es la empresa. La empresa, ¿ya? 15, la letra D. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, interrogante, algo que no esté claro? Jóvenes postulantes. La 13, ya. La 13 viene a ser el factor de la producción que es originario, se origina históricamente hablando, ¿no? Es clásico, o sea, siempre va a estar presente y es activo porque es determinante, es el trabajo, el trabajador, la letra C. ¿Y la 3 cómo me puede explicar? La 3, la número 3. Sí, cuando hablamos del factor que regula el comportamiento de los agentes económicos en la economía, nos referimos al Estado. Regulador significa que establece las leyes, las normas. Entonces ese es el Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía. Eso se refiere, ¿ya? ¿Listo? ¿Otra pregunta, dudas? Claro, profe. Ya. Entonces, muy bien. Les agradezco su atención y espero que sigan estudiando, repasando, siempre revisando más información, más preguntas, hasta lograr nuestra meta, que es nuestro ingreso. Hasta la próxima clase, cuídense mucho. Y Adiós, profe. Ya, cuídense, nos vemos. Bye, profe. Profesor. Profesor, hasta la próxima. Nos vemos.
Cuídense. Chao. Chao, chao, chao. Cuídese, profesor.